Hola mis amigos, bienvenidos a una semana más del Poder de la Enseñanza. Mi nombre es Omar, muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Es un placer para mí inmenso estar con ustedes a través de las Escrituras, a través de este libro maravilloso como es Doctrina y Convenios, un canon de las Escrituras para la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y que los miembros lo recibimos con mucho gusto, con mucho agrado, con mucho deleite, porque nos sirve, nos ayuda. Como saben, el objetivo de estas clases no solamente es brindar información, sino también brindarles algunas alternativas para que puedan tener o para que puedan enseñar ese conocimiento aprendido a los demás, y obviamente todos podamos edificarnos en venir a Cristo, que ese es el objetivo. Hoy te enseño, mañana me puedes enseñar tú a mí, o de repente cuando yo te estoy enseñando hoy día, tú me vas a enseñar más, y de esa manera nos fortalecemos. Ese es el objetivo. Yo no voy a la iglesia solamente a chismear, ¿verdad? Al chisme, a ver qué pasó. No, no, voy a nutrirme también, que eso es lo más importante. Y no digo también, sino que voy solamente a nutrirme, ¿verdad? Si estamos pensando, hey, ¿cómo fue la reunión este domingo? Y solamente estamos esperando en contar amenidades, cosa que está muy bien, amenidades, hey, sí, mira, el hermano se va a la misión, o la otra familia necesita ayuda, etcétera, etcétera. Pero lo más importante también es ser nutridos por la buena palabra, es ser nutridos en el Evangelio, de tal manera que nuestra fe pueda aumentar y crecer. Si no, los domingos se vuelven vanos, se vuelven pues monótonos y sin sentido, de tal manera que no nutro mi espíritu y estoy perdiendo el tiempo en yendo. Mejor me voy a un club y de esa manera pues hago vida social, ¿verdad? Para eso son los clubes. No, esto no es un club, es una iglesia donde ayuda al corazón, a la fe, al testimonio de una persona a ser consolados, a ser llevados a Cristo. Entonces, bienvenidos a esta clase, que ese es el objetivo. Como saben, estamos estudiando Doctrina y Convenios, uno de los canos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Nos corresponde lo que viene a ser la semana del 16 de junio al 22 de junio, la penúltima semana del mes. Ya estamos terminando el mes de junio. Estamos estudiando, como saben, el manual de la Iglesia también. Ven, sígueme. Ya estamos en el episodio 25, que viene a ser 25 semanas, y nos corresponde el día de hoy lo que viene a ser Doctrina y Convenios, sección 64 al 66. El título de la clase para el día de hoy y para esta semana es: He aquí, el Señor requiere el corazón y una mente bien dispuestas, basados en la sección 64 que veremos hoy día, en el versículo 34, que dice: He aquí, el Señor requiere el corazón y una mente bien dispuesta, y los de buena voluntad y los obedientes comerán de la abundancia de la tierra de Sión en estos postreros días. Fin del versículo. Tal como vemos la imagen, se resume a un corazón y la mente, o el cerebro, dos partes fundamentales de toda persona para poder trabajar en la obra. Si nuestros sentimientos y nuestra razón o mentalidad están puestas en la obra, es suficiente para ser aceptados por el Señor. Nuestro corazón y nuestra mente. Eso es lo que el Señor requiere para todo aquel que desee enrumbarse en la obra del Señor, de tal manera que puedan trabajar y obviamente podamos ser obedientes, y de tal manera que algún día comeremos de la abundancia, pues, de la tierra de Sión en los últimos días. Esa es la promesa. Entonces, nuestro corazón, nuestra mente y nuestros sentimientos, eso es lo que se pide. Vamos a ver el día de hoy, para ello también veremos lo que son estas tres secciones, del sección 64 al 66, las cuales yo también, antes de ello, agradezco a todos los que se suscriben, a todos los que comentan. El canal sale, o la página, las nuevas clases salen los días jueves a las 00 horas. Obviamente de la ciudad de Houston, no sé, depende de tu horario donde tú vivas, puede ser 2 horas antes, puede ser 2 horas después, depende del horario donde tú radiques. Algunos los siguen de Europa, algunos siguen de la parte este de Estados Unidos, otros de la parte oeste de los Estados Unidos. Yo estoy en la parte central, que viene a ser Houston, y obviamente algunas zonas coinciden con Centro y Sudamérica. Así que, y veo que inmediatamente ya están respondiendo, ¿verdad? O sea, están esperando, o depende de la hora que se levanta, ya están respondiendo: sí, hermano, buenos días, gracias, soy de Kentucky, soy de tal sitio, soy de California. Y comentan: wow, es bien temprano, ¿eh? Muy bien, muy bien.
A nutrirse de la buena palabra es bueno, a tener un hábito. El ser humano está lleno de hábitos. Si tú te ganas el hábito o si tú haces el hábito de la lectura de las escrituras, ya sea una hora, ya sea en la mañana, mediodía o en la noche, bueno, a mediodía yo creo que va a ser complicado, pero bueno, depende de cada quien, cómo lleve su vida o qué es lo que haga. Pero si tú tienes un hábito y lo haces, eso te va a ayudar a fortalecer tu estudio en las escrituras. El estudio de las escrituras no es fácil, mi amigo. Toma su tiempito, es medio aburrido al comienzo, es medio difícil, no, hermano, no entiendo qué esto, mira esas palabras, el idioma, yo no lo entiendo. Pero si tú te pones el hábito de seguir y seguir y seguir y seguir, lo vas a lograr. Pero para eso hay que ponerse el hábito de ponerse una hora, un momento, a qué hora hacerlo, a qué hora leerlo y de tal manera que te pueda ayudar. Así que gracias por suscribirse, gracias por comentar y espero que les pueda seguir gustando las clases. Como saben, estas clases son grabadas, no son en vivo, ya están con tiempo pasadas. De repente ustedes cuando hacen su comentario, pues yo ya estoy 5 o 6 secciones más adelante. Entonces trato de leerlo y poder responder o acordarme de la clase porque ya también ya estoy en otra parte cuando ustedes están teniendo una clase y yo estoy teniendo en otra parte de la historia. ¿Okay? Otra parte de la historia. Vi por ahí un comentario, por ejemplo, que decía, hermano, ¿qué decía? A ver, se me viene a la mente rápido. Decía, hermano, el templo de Missouri, que no pertenece, ya les dije el terreno, no pertenece a la iglesia, me dicen, y pertenece a la otra congregación, ¿cómo llegó a ser? Bueno, hay que recordar, eso me gustó, lo voy a enfocar más la pregunta para entenderlo, ¿ya? Lo vamos a ver de repente un poco más adelante. Quisiera contar un poco eso de la historia. La historia es fascinante de la iglesia, es muy amplia. Yo creo que, no sé, de repente más adelante hable un poco solamente de historia de la iglesia, porque es abundante, es mucho, y hay bastantes temas y hay bastantes cosas por aprender y muy bonitas. A ver, como saben, la iglesia ahorita todavía no tiene un local. O sea, estoy hablando de ese tiempo, de los años 1830, el tiempo de José Smith, donde se estaba narrando la historia, ¿ok? Entonces, la iglesia va avanzando, pero todavía pues va aprendiendo, es incipiente, quiere decir pues no hay nada, no hay maldad, todavía no hay maldad en el ser humano para ver lo que va a pasar en el futuro. Entonces, a veces el ser humano, y eso hay que entenderlo y hay que saberlo, a veces el ser humano piensa solo en el presente. Y está bien en cierta manera, ¿verdad? Hermano, ¿para qué voy a pensar en el futuro? No puedo ni con mi presente y quiere usted que piense en el futuro. Sí, pues, es difícil. Pero siempre el ser humano tiene que pensar en el futuro, mi amigo. Siempre tenemos que pensar en el futuro. Y eso se acostumbra y eso se va aprendiendo. Un ejemplo es para aquellas personas, y mira a dónde voy, lo que voy a explicar para ver a dónde voy. Una persona si tiene, por ejemplo, varios hermanos, varios hijos, o si eres papá y tienes varios hijos, o si eres hermano, o si eres hijo y tienes varios hermanos y tus padres vivos, y hay, por ejemplo, en medio, hay heredad, me refiero, hay tierras, hay terrenos, hay casa, o así sea una casa, lo que fuese que dejaron los padres o que viven los padres, sería bueno y te aconsejo que se haga la repartición antes de que la persona fallezca para que no haya inconvenientes. Siempre lo he venido recalcando eso en mis clases. ¿Y por qué lo hago eso? ¿Por qué? Porque cuando, un ejemplo, un padre tiene 2 terrenos, 3 terrenos, y no se hace la repartición y hay varios hermanos, así sean 2 o 3 o 4 hermanos, pues hay dificultades, siempre los hay. No que a mí me dejaron esta parte, no que yo era el hijo, no que tú no lo necesitas, no que tú no lo deseas, etcétera, y todos los problemas. Y siempre se ven, ¿verdad? Se reúnen en Navidad ¿para qué? Bueno, ya pasó el abrazo y todo, y luego hablar la herencia de la abuela. ¿Para quién quedó el terreno, la casa? Y vienen las peleas y las discusiones. Siempre hay uno que quiere más, siempre hay uno que ni le importa porque le va bien en la vida, pero siempre hay uno pobre, el hermano, siempre, en toda familia, ya sean 2, más de 2, pues uno no se puede evaluar, pero si ya tienes un hermano, ya tienes 2, 3, 4 más hermanos, siempre va a haber uno rico y el otro pobre.
No quiere decir rico que es rico, sino simplemente que tiene más que el otro, siempre. Así tiene que ser. Si hay 5 hermanos o 10 hermanos, no quiere decir que los 10 van a ser iguales. Jamás en la vida. No existe eso. Entonces siempre va a haber uno que tiene más y el otro que tiene menos. Uno que tiene un buen trabajo y uno que tiene un regular trabajo, ni siquiera tiene trabajo. Entonces siempre va a existir eso. Uno que es casado, el otro divorciado. Uno que es soltero, el otro es viudo. Siempre va a existir eso. Por lo tanto, la necesidad varía, ¿verdad? La necesidad varía y por lo tanto, si el padre no ha dejado la herencia distribuida en vida, eso va a ser, pues, hablando realmente y tristemente, una masacre, una pelea, wow, una hecatombe, ¿verdad? ¿Por qué? Porque van a pelearse con juicios, con abogados, no que yo quiero mi herencia, no que esto, y hemos visto, ya lo he puesto en clases, que no pelea de terrenos, de casa, etcétera, peleándose por miserias, pero bueno, pues así es el ser humano. Entonces, ¿por qué hago esta acotación? ¿Por qué? Porque en la iglesia, volviendo ahora sí a la historia de la iglesia, cuando empieza la iglesia, pues la iglesia no toma en serio, entre comillas, los títulos, las propiedades. ¿Qué quiere decir eso? Que el profeta José Smith, todo se va poniendo al nombre del profeta José Smith. Obvio, porque era el profeta. Entonces vamos, hey, un terreno llegamos, hay que ponerlo pues al nombre del profeta, hay que poner el nombre de la iglesia. ¿Qué sucede más adelante? Que el profeta muere de la noche a la mañana también. Entonces no dejó un testamento, algo así. Por lo tanto, la esposa, que en este caso viene a ser M. Smith, es la que asume por derecho, obvio, pues en todo lado siempre ha sido así, que el derecho de la iglesia lo viene a tomar, entre comillas, pues la esposa que viene a ser M. Smith. Obviamente que también hay que entender lo que M. Smith queda en pobreza, pues una mujer viuda, muy joven, más o menos 44 años, más o menos, no se me viene a la mente pues una fecha exacta. Entonces queda muy joven, con hijos, en pobreza, un hombre que ni siquiera ha trabajado, o sea, ha tenido un sustento como el profeta José Smith, dedicarse a un trabajo para recibir una pensión, una viuda, no lo ha tenido, ha estado de aquí para allá, de allá para acá, con trabajos espontáneos. ¿Por qué? Porque más se ha dedicado a la obra, ya vemos cómo trabajaba el profeta José Smith, traduciendo, viendo, moviéndose, yendo a predicar. Por lo tanto, eso no te da tiempo de poder trabajar y de poder tener un sustento, o por lo menos tener unos ahorros para una esposa, posiblemente si tú partes y se quede viuda tu esposa. Por lo tanto, la esposa del profeta llega a tener todo por derecho. Ella coge, abarca o llega a poseer todos esos lugares. Por lo tanto, el terreno le pasa a lo que es a la esposa, en este caso de Emma Smith, del profeta José Smith. A lo que sucede después, obviamente, que ella también hace la separación de la iglesia, o sea, se separa de la iglesia. ¿Por qué? Porque ella no decide seguir al presidente Brigham Young. Ya lo he visto eso en unas clases pasadas, lo que viene a ser pues el éxodo, que salen los mormones o que sale la iglesia partiendo del este hacia el oeste, que viene a ser al valle de Gran Lago Salado en Salt Lake, que viene a ser Lago Salado en Utah. M. Smith decide quedarse y por lo tanto ellos fundan o hacen una nueva iglesia. Al quedarse en una nueva iglesia y ella al quedar propiedad por ser la esposa, obviamente que los terrenos pasaron a pertenecer a esa congregación y con el tiempo pues obviamente a ellos. Es por eso que la iglesia no tiene los títulos, no tiene la propiedad. Ahora, si tú te vas adelantando, entonces dices, oye, pero eso es de toda la iglesia. Sí, pues, pero no se puso el nombre. ¿Te das cuenta? Entonces yo por eso te contaba la primera parte. Cuando tú tienes un terreno, hermano, y tienes hijos, repártelos en vida. ¿Para qué? Para que todo quede claro. Si eso se hubiese hecho en ese momento, M. Smith no hubiera poseído el terreno y pertenecería a la iglesia. Sin embargo, no se pensó en eso. Entonces, por lo tanto, le quedó propiedad. Me río, me sonrío, porque, bueno, pues así es. Estamos hablando de esos tiempos, pero no, me río. ¿Por qué? Porque en estos tiempos ya de 2025 también seguimos con lo mismo. No hacemos testamento, no hacemos nada. Entonces nos morimos y que se peleen pues los hijos. Y en lugar de tener hijos ya pues tenemos un Abel, un Caín, unas peleas pero terribles. Entonces,
Por eso me río, ¿verdad? De que todavía no aprendemos y seguimos en lo mismo. Eso es lo que ha pasado y eso es por eso que los terrenos, pues ahora ese terreno cuesta una millonada, le costaría a la iglesia si es que la otra congregación que viene a ser la iglesia de Cristo o la comunidad de Cristo lo vende. Y en algún momento seguro lo va a vender, pero va a exigir muchos, muchos millones de lo que vale, pues, ¿no? De repente ese terreno yo prácticamente que lo vi porque conozco ese lugar, fácil, pues te podrían dar tus 2 millones de repente, ¿no? Unos 2 millones de dólares. Yo creo que estaría bien pagado, porque es un terreno, no hay nada. Entonces ni siquiera hay construcción, no hay nada, y está medio inclinado, por lo tanto, si tú quieres construir, pues tienes que aplanar y todo, hacer tus gastos. Claro, al contorno sí está civilizado, hay pistas, hay alumbrado, como se dice, si quieres construir, ¿verdad? No, no es en un desierto, pero sí ya está alumbrado, hay agua, luz y desagüe, por lo tanto yo creo, pero no es tan grande, ya, bien pagado yo creo, así calculándole 2 millones de dólares. Ya, ponle exageradísimamente 5 millones de dólares, está muy bien pagado. Ese terreno, ¿ah? Ese terreno, si no fuera, o sea, no sería el lugar indicado para construir el templo, 5 millones de dólares, uff, sería pues un súper, súper, súper precio. Muchísimo estoy pagando, ¿ah? Pero así 1 millón y medio debe estar muy bien pagado. Pero vamos a suponer 5 millones. ¿Pero ustedes creen que la iglesia lo vendería a 5 millones? No, en la vida, pues eso vale muchísimo más, lo van a vender. Uf, fácil, no, no, eso es un dineral que se va a pedir. ¿Por qué? Porque saben lo que vale. Y lo que vale es lo que cuesta, ¿verdad? Ah, ¿vas a construir el templo? Pues me pagas. Así de simple, me pagas. Si no, no hay. Y obviamente en algún momento se tendrá que ver. Estoy dando respuesta a una pregunta que me pareció interesante y poder aclararla. Ok, el día de hoy veremos 3 secciones. La sección 64, disculpe que me haya tomado un poquito de minutos, pero es bueno a veces aclararlo para algunas personas. Yo sé, hay algunos que no les gusta, hermano, mucho tiempo se toma. Sí, pues a veces me toma un poco de tiempo porque el público que escucha, que mira, que me sigue o que ve estos vídeos, hay de diferentes tipos. Ya lo dijo un maestro que yo tuve. Estaba en una clase de sumos sacerdotes y estaba la presidencia de Estaca, estaban varios sumos y había gente pues que recién incipiente en el evangelio y dijo, dar la clase así es complicado porque si lo doy básico para que la persona entienda, el otro que sabe se aburre. Y si lo doy un poco más grande para que los demás participen, los eruditos participen, el que está recién en la iglesia se pierde. Entonces, ¿qué hago? Trato de equilibrar. Entonces, eso es lo que hago en mis clases. De repente tú dices, hermano, eso ya lo sabías. Sí, pues, pero hay algunos que no lo sabían. Te pido disculpas. ¿Por qué? Porque hay algunos que quieren aprender y preguntan. Y a veces las preguntas parecen tontas, pero no saben, pues, y hay que enseñar. ¿Qué vamos a hacer? Y así que si tú sabes, dame un poquito de tiempo para que pueda enseñar y compartir a todos y que todos podamos aprender. ¿Ok? Veremos esta semana 3 secciones, la sección 64, 65 y 66. Estas 3 secciones tratan de, por ejemplo, perdonar a los hombres, la sección 64, la sección 65, extender el reino de Dios para que venga el reino de los cielos, la sección 66 de arrepentimiento, así que una sección no tan grande, porque son prácticamente 4 hojas, prácticamente, o sea que fácil de poder leerlas en la semana y de poder aprender. Así que nos inmiscuimos, nos sumergimos a la clase para empezar. Vamos a hablar un poco de la historia, pues imagina ahora ya un pequeño grupo de santos reunidos en Kirtland, Ohio, el origen de donde vinieron de Nueva York. Estamos en el otoño de 1831, ya pasó un año de la restauración de la iglesia y ya pasó un año y medio casi, un año y medio de la restauración de la iglesia. El otoño son los meses de septiembre, octubre y noviembre en Estados Unidos, ¿no? Para tener una idea. En esos meses estamos. El aire está cargado de expectativa, de muchos desafíos. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días apenas en sus primeros años se enfrenta pues pruebas, como siempre, internas y externas. José Smith, el profeta, está dividido entre su labor de traducir la Biblia y liderar una comunidad que se prepara para establecer Sion en Missouri.
¿Es fácil esa tarea? ¿Fácil o no? Es muy difícil. Y encima trabajar para mantener a tu familia. A ver, dime de dónde, pues de dónde. Los líderes de la iglesia, hombres de fe, pero también de humanidad, lidian con tensiones personales, pues, ¿no? Pecados no confesados y la presión de vivir a la altura de un evangelio restaurado. Ellos vienen de diferentes culturas, de diferentes religiones, diferentes estilos de vida, a conocer un evangelio nuevo, un evangelio restaurado. En este contexto, entre el 11 de septiembre y el 30 de octubre de 1831, el Señor habla a través de José Smith en tres revelaciones profundas. Sí, esas fechas es lo que vamos a ver hoy día. El 11 de septiembre al 30 de octubre de 1831. Ahí da esas revelaciones que vienen a ser Doctrina y Comercio 64, 65 y 66. Estas palabras no solo resuelven los problemas inmediatos de los santos, sino que resuenan como un faro espiritual para nosotros el día de hoy, en una era pues de confusión, de división y búsqueda de propósito. Así que te invito a que me acompañes para poder conocer estas revelaciones. La sección 64 también es conocida como os es requerido perdonar a todos los hombres. Gran mandamiento que nos da el Señor. Nos guste o no nos guste, a todos los hombres tenemos que perdonar. El 11 de septiembre de 1831, José Smith recibe esta revelación en Kirtland, en un momento en que los santos se enfrentan conflictos internos. ¿Qué conflictos, hermano? Usted habla de conflictos. A ver, cuéntenos. Estamos en septiembre. ¿Y qué había sucedido? Habían ya ido a Missouri. Ahí está el mapa, ¿verdad? En Missouri, ellos habían ido a Missouri y habían dedicado el sitio para la Nueva Jerusalén y la dedicación de un sitio para el templo, ¿verdad? El lugar donde ya mencioné hace un momento, ahí se iba a construir. Algunos regresaron del viaje con regocijo, mientras que otros se sintieron decepcionados. Mira la visión, uno viene feliz, contento, porque ya conozco el lugar, porque ya sé el lugar, otros vinieron decepcionados. Es normal, ¿verdad? El ser humano es complicado, es muy complicado, ya sea hombre o mujer. No siempre vamos a estar contentos y felices con todo, así que no podemos estar criticando a los pioneros porque nosotros nos parecemos también. Ahora, la principal voz de descontento, ¿quién era? ¿El profeta? No, pues no puede ser un profeta. El profeta siempre tiene que ser optimista, tiene que ser sus líderes también. La principal voz de descontento fue Ezra Booth. Así como escuchas, Ezra Booth. Cuando José Smith llegó a Kirtland a finales de agosto, descubrió que varios miembros de la iglesia en Kirtland también se habían desviado del camino. Imagínate, tú te vas a un sitio a poder ver pues la Nueva Jerusalén, hacer preparativos, regresas y ya encuentras que hay dificultades en la iglesia, que muchos santos se han desviado del camino. ¿Y quién era Ezra Booth? Era un metodista que presenció un milagro de salud realizado por el profeta José Smith. Él se convirtió a la iglesia por este milagro. Y no le hicieron a Ezra Booth el milagro, sino el profeta José Smith hizo el milagro a una hermana, a una señora, que luego lo veremos más adelante, el milagro. Entonces él presenció el milagro y eso hizo que se bautice inmediatamente en la iglesia. Esta hermana tenía reumatismo y obviamente no podía ni siquiera levantar el brazo. Lo que hizo el profeta pues fue hacerle un milagro y la hermana levanta el brazo y a lo que obviamente pues ella puede actuar, puede hacer sus labores. Si tú no sabes de lo que es el reumatismo, no has visto una persona con reumatismo que no siquiera puede moverlo y luego que lo haga normalmente, no lo vas a entender el milagro, ¿eh? O sea, vas a querer y dices, no, hermano, eso no es milagro, eso es quiropraxia. No vas a entenderlo. Entonces sucede un milagro y a lo que este hombre, Ezra Booth, que estaba ahí presenciando, obviamente que eso hace que él tome la decisión de bautizarse inmediatamente en la iglesia. Luego, Ezra, de este hombre estoy hablando, fue llamado a ir al oeste, a Missouri. En su viaje hacia el oeste, Ezra perdió la fe en el llamamiento profético de José Smith. Él siempre hablaba de los milagros, porque presenció un milagro por el profeta, y él siempre hablaba, cuando predicaba el evangelio, él siempre hablaba de esos milagros.
Para él era una forma de unirse al Evangelio. Él señalaba que el Evangelio es de milagros, y lo es, pero él quería pues siempre que se presencien más milagros, que haya más milagros para que la gente se una al Evangelio. Y eso a veces no sucedía. Ahora, él había sido metodista, pero al unirse pues a la iglesia tenía que predicar el Evangelio gratis, que es nuestra iglesia. Él siendo metodista se le pagaba, y esto no sucedía pues con los metodistas, que se les tenían que pagar, eran solventados por sus miembros. Esto no le gustó tampoco a Ezra. ¿Por qué? Porque decía, pues yo estoy predicando y no hay ingresos, ¿y de qué vivo? ¿Verdad? No, no es tan fácil. Por lo tanto, algunos, como Ezra Booth e Isaac Morley, habían sembrado discordia. Mientras otros luchan con rencores y falta de perdón, fue demasiado lo que hizo Ezra, que tuvo que ser excomulgado, y luego Ezra escribió todo en contra de la iglesia. No le gustó, se sintió mal, se aparta de la iglesia, lo tuvieron que sacar de la iglesia, y él escribe pues muchas cosas malas contra la iglesia. La apostasía de Ezra Booth, para que tengas una idea, culminó con la reunión de una turba que cubrió de brea y plumas a José Smith. Sí, ahí participó Ezra Booth, siendo miembro, habiendo participado pues de un milagro que hizo el profeta. Este hombre luego habla en contra, y al profeta le ponen brea y plumas, que luego veremos más adelante. Eso infligió a su familia la pérdida. Ojo, eso fue cuando, ¿se acuerdan? Cuando le infligió a la familia de los Smith la pérdida de uno de sus hijos en Irán, Ohio. Imagínate, o sea, ¿hasta dónde puede llegar tu cólera, tu odio al Evangelio, de tal manera que haces que el profeta pierda a uno de sus hijos? Wow. Todo eso será tomado en cuenta en el día del juicio. O sea, pobre hombre, pobre hombre. Hay que tener mucho cuidado cuando hacemos eso. ¿Cómo te podría decir si te apartas de la iglesia? Es difícil decir eso, ¿verdad? Pero se dice que si a veces decimos, no, hermano, yo no, si me aparto de la iglesia, pues nunca voy a hablar mal. Si te apartas de la iglesia, vas a cambiar de vida. Por lo tanto, mejor no te apartes de la iglesia. Eso es lo que debemos pensar. ¿Ok? Los peores enemigos de la iglesia, dijo Brigham Young, están dentro de la iglesia. Sí, porque conocemos. Entonces le vamos a encontrar sin sentido, le vamos a encontrar obviamente todos los errores para hablar contra la iglesia. Es mejor no hacerlo, es mejor para ello no apartarnos de la iglesia. El consejo que te podría dar. La revelación llega como un recordatorio divino que nos recuerda que el Señor exige los corazones de sus hijos, y Sión solo se construirá pues sobre la base del amor y la reconciliación. La sección 64 que veremos demuestra que el Señor no está muy complacido con aquellos santos que estaban encontrando faltas. ¿En quién? En el profeta. Ezra Booth fue uno de ellos. Dijo, sí, pero ya no hace más milagros, sí, pero es un hombre normal. Él empezó a encontrar fallas, y obviamente esas faltas las comunicó, las dijo a todos, y obviamente la gente empieza a ver las faltas en los demás, en este caso en el profeta. Por lo general, la crítica a las autoridades de la iglesia solo representa pues un mecanismo de afrontamiento de la apostasía individual. Así que hay que tener mucho cuidado cuando criticamos a los líderes. Si estamos critique a los líderes, obviamente ten cuidado, porque estás camino yendo a la apostasía. Y si tú dices, no, yo no escucho eso, yo no critico, pero sin embargo estás huyendo o das pie para que otra persona lo haga y tú solamente escuchas, eso poco a poco va a ir cambiando tus sentimientos. Así que yo te recomiendo que tengas cuidado, mucho cuidado con eso. El Señor empieza esta sección diciendo su voluntad en el versículo 2, que es que ¿cuál es su voluntad? Que venzamos al mundo, dice el versículo 2. Al individuo que vence el mundo se le conceden grandes y gloriosas bendiciones. El mundo en el que vivimos nos hace tener muchas experiencias, buenas y malas, alegres y tristes, amorosas y odiosas, saludables y enfermas. Este mundo tiene sus matices, tiene sus bemoles, subidas y bajadas, esas son las bemoles, de éxito así como de fracasos, pero tenemos que vencer eso. ¿Y por qué? Porque así como está el mundo, no es el Señor, no es del Señor.
no reina el Señor. Es decir, todo lo que hay en el mundo no hace que el ser humano se acerque a Dios, sino al contrario, es para alejarnos de Dios. El Señor nos dice que su voluntad es que sus santos, sus hijos, los que pertenecen a su iglesia, venzan el mundo. Esto implica no dejarse llevar por los deseos mundanos y mantener el enfoque en las promesas y la voluntad de Dios. La victoria se logra a través de la fe en Jesucristo y la confianza en su poder para superar las pruebas y tentaciones. Luego menciona los que han pecado porque no aceptan a su profeta que tienen con ellos, o inmediatamente les dice que su profeta tiene las llaves de los misterios del reino, dice el versículo 5. Las llaves de los misterios del reino. Un profeta es llamado para tener las llaves de los misterios. ¿Dudamos de eso? Es el que tiene que enseñar al pueblo. Luego les dice que han buscado motivo contra él en el versículo 6, es decir, ¿por qué no lo aceptan? Cuesta aceptar a una persona que es como uno que sea elegido por el Señor. Bueno, alguien tiene que ser elegido, a eso hay que saberlo, y es el Señor quien lo elige. Eso le costaba mucho a la gente, también a algunos, poder seguir al profeta porque lo veían. Siempre estás cuestionándolo. ¿Por qué? Porque a ver cómo come, a ver cómo camina, a ver cómo habla, a ver qué dice, a ver cómo se relaciona, a ver qué chistes cuenta, a ver cómo lo cuenta, etcétera. Entonces eso hace que de repente te pueda gustar como no te pueda gustar. En ese tiempo hubo un espíritu prevaleciente a lo largo de la historia temprana de la iglesia, que llevó a algunos de los élderes a suponer que sabían más que el profeta, pues. ¿Por qué? Porque lo veían de repente que no era muy culto. ¿Qué educación? Pues si no había tenido educación al profeta. Entonces, obviamente ellos creían que ellos también podían dirigir la iglesia, más que el profeta. Una vez más, ¿recuerdas la instrucción del profeta? Eso hacía que los demás piensen que podían ser mejores. Los élderes les decían que el profeta se equivocaba. Había hombres que pensaban que lo sabían todo acerca de esta obra, algunos de ellos 30 o 40 años antes de que el Señor la revelara. Entonces la iglesia estaba constantemente afligida por esa clase de hombres. Muchos ninguneaban al profeta. No fue fácil, eso a veces no se dice pues en estas revelaciones, pero eso está dentro de la historia. Muchos ninguneaban al profeta. Muchos están felices que en la actualidad tengamos un profeta, por ejemplo, que sea médico. Es decir, ¿por qué están felices? ¿Por qué? Porque vemos el lado profesional antes que el espiritual. Ah, no, sí, como es médico sabe. ¿Y si no fuera médico, lo aceptáramos o no? ¿Mm? Esa es la pregunta. ¿Aceptarás al profeta? Ay, hermano, ni sé ni me pregunte eso. Entonces, ¿se necesita ser profesional para ser profeta? Pregunta. No. La respuesta es no. Es un requisito, pero en la actualidad todos tienen una profesión, por ejemplo. Pero otra vez lo vuelvo a decir. ¿Se necesita ser médico para ser profeta? No. ¿Se necesita ser profesional para ser profeta? No. Es un requisito, pero en la actualidad todos tienen una profesión. No es un requisito, pero ahora todos tienen una profesión. Todos los apóstoles y el futuro profeta, porque uno de los apóstoles va a ser el profeta, tiene una profesión. Y lo tienen porque de eso han vivido. Y luego en sus vidas han sido llamados al apostolado, en sus vidas laborables. El profeta José Smith pasó por lo mismo. Los que lo conocieron por primera vez esperaban pues encontrar un hombre muy culto, muy refinado, muy preparado en la parte académica. Y no era así. José era un agricultor como su familia. No tenía mucha educación y los miembros recientes a veces dudaban de él. Y eso nos pasa. Vemos a los líderes y a veces queremos ver a un buen orador, a un buen líder, a un buen escudriñador de las escrituras, a un buen líder espiritual, y muchas veces no es así, pero eso no indica que no sea el líder. José Smith, el profeta José Smith, dijo lo siguiente: aunque fui llamado por mi Padre Celestial para poner los cimientos de esta gran obra,
y reino en esta dispensación y testificar de su voluntad revelada al Israel disperso, estoy sujeto a pasiones similares a las de los otros hombres, como los profetas de los tiempos antiguos. A pesar de mis debilidades, quienes, cuando se ven en dificultades, se aferran a mí tenazmente para salir de ellas y desean que yo cubra sus faltas. Por otra parte, los mismos personajes, cuando descubren una debilidad en el hermano José, o sea, en él, se esfuerzan por hacer estallar su reputación y la publican a todo el mundo. Y así ayudan a mis enemigos a destruir a los santos. Aunque la ley se da a través de mí a la iglesia, no puedo ser soportado ni por un momento por tales hombres. Están dispuestos a destruirme por la menor flaqueza y publican mis faltas imaginarias, aunque son demasiado ignorantes de las cosas de Dios que me han sido reveladas para juzgar mis acciones, motivos o conducta de cualquier manera correcta. El único principio sobre el que me juzgan es comparando mis actos con las tontas tradiciones de sus padres y las enseñanzas sin sentido de los sacerdotes asalariados. ¿Dónde lo encontramos eso que he leído? Enseñanzas del profeta José Smith. Fin de la cita. Es decir, vivía obviamente en un mundo acosado. Yo te quiero ver a ti, que tú lleves una vida y que todos te estén mirando, pero al mismo tiempo te estén criticando. Que te vean en tu forma, cómo te bañas, cómo comes, cómo te vistes, qué ropa vistes, qué hablas, qué dices, qué no dices, qué opinas. ¿Mm? En todo momento que te estén viendo, que te estén prejuzgando, que te estén juzgando, y obviamente hagas algo de repente indebido, indebido para ellos, pero que no sea un pecado, obviamente que eso les parezca mal, y obviamente que se aparten de la iglesia. Eso quiere decir pues gente que todavía no está su fe cimentada obviamente en el testimonio de Cristo, sino obviamente en un hombre, como es el profeta. Y eso sucede, eso sucede. A veces eso es lo que vemos. Vemos a nuestros líderes y los ninguneamos, y no está bien. Hay que tener mucho cuidado. ¿Ok? Hay que tener mucho, mucho cuidado. El versículo 8 nos dice, para perdonar los unos a los otros. Estas palabras cortan como una espada de luz. Muchos de nosotros vivimos con el rencor. ¿Y qué es el rencor? Es el resentimiento arraigado y tenaz del pasado. Es decir, el pasado no se olvida. Quizás por el trato de un amigo que hasta la fecha recordamos y no olvidamos, y ese amigo vive feliz y todavía uno sufriendo, el de una pareja, por ejemplo, que nos hizo daño por maltrato, por infidelidad o porque no cumplió sus deberes de padre, de familia o de esposo, o quizás de un jefe. Tenemos rencor a un jefe que les hizo perder el trabajo. Sufrimos también por la familia, por peleas de terrenos, herencias, amor de los padres. Son rencores. Eso es un rencor, el pasado. ¿Cuántas veces en esta época moderna y juicios rápidos guardamos rencores? La pregunta. El Señor nos enseña Sí, el Señor nos enseña que el perdón no es solo un acto de bondad, sino una necesidad espiritual. Guardar resentimientos, obviamente que nos encadena, pero perdonar nos libera. Imagina el peso de un rencor que llevas. ¿No es hora de soltarlo? Perdonar, mi amigo, no excusa el mal, pero nos permite avanzar hacia la santidad. Tenemos que perdonar si queremos avanzar hacia la santidad. El profeta José Smith dijo lo siguiente: mantened siempre en ejercicio el principio de la misericordia y estad dispuestos a perdonar a nuestro hermano a los primeros indicios de arrepentimiento y de pedir perdón. Si el hermano, en otras palabras, aquí hago un alto, si el hermano, en otras palabras, es mi comentario, te está queriendo pedir perdón y le cuesta, perdónalo. Obviamente no trates de decir, a ver, un poquito más fuerte, ¿qué dijiste?
A ver, no te escuché. A ver, ¿qué dijiste? ¿De qué? Y el hermano está tratando. No seamos así. Perdonémoslo. Y si perdonamos a nuestro hermano, o incluso, dijo el profeta José Smith, o incluso a nuestro enemigo, antes de que se arrepienta o pida perdón, nuestro Padre Celestial sería igualmente misericordioso con nosotros. Eso dijo el profeta José Smith, fin de la cita, lo encontramos en Enseñanzas del profeta José Smith. El Señor es claro que nosotros debemos perdonar a todos. No hay excepción, dice el versículo 10. No tenemos opción, no se analiza el perdón, simplemente se perdona. Pregunta, ¿hay alguien en tu vida, mi amigo, que no perdonas, que no has perdonado todavía? ¿Hay alguien que no se lo merece? Es momento de pensar bien y analizar que debemos perdonar. Esa es nuestra misión y ese es el mandamiento, perdonar. ¿Y por qué? Porque nosotros porque nosotros pedimos perdón siempre. Y el versículo 11 dice todavía que debemos decirle al perdonado que te premie de acuerdo con tus hechos, pero con ganas. Bueno, con ganas no dice, pero debemos decirlo de corazón. En un mundo polarizado, donde las ofensas en redes sociales o en la vida diaria son comunes, el perdón es un superpoder espiritual. Guardar rencor es como beber veneno y esperar que otro sufra. ¿A quién necesitas perdonar hoy, mi amigo? Tal vez a un amigo, tal vez a un familiar o incluso a ti mismo. El perdón no excusa el error, pero libera tu corazón para recibir la paz de Cristo. Te lo repito, el perdón no excusa el error, pero libera tu corazón para recibir la paz de Cristo. Una vez más, el perdonar no es olvidar, sino recordar sin dolor. El Señor instruye a los líderes de la iglesia, como Edward Partridge en esta sección, quien era el obispo, para que pueda administrar disciplina con justicia y amor, pero también nos enseña que el arrepentimiento es el camino hacia la libertad. Dios no nos condena, nos invita a volver para Él. En nuestra cultura de cancelación, donde las personas son juzgadas y descartadas por sus errores, por eso se llama cancelación, la sección 64 nos enseña un mejor camino. ¿Cuál? Disciplina con amor y espacio para el arrepentimiento. Como seguidores de Cristo debemos ser puentes, no muros. ¿Cómo podemos ayudar a otros a volver al camino sin juzgarlos? Luego el Señor menciona que está enojado con Ezra Put y con Isaac Morley. Y menciona también en el versículo 16 que ha perdonado a Morley, pero no menciona a Ezra Put. Ya he mencionado que Ezra Put se apostata y se aparta de la iglesia y se pone en contra del profeta, a diferencia de Morley, que se arrepiente y cambia hasta el último día de su vida. Es la diferencia de la vida de dos personas. Una se arrepiente y sigue el sendero, y otra no se arrepiente y se aparta. Podemos cometer errores, pero también podemos cambiar y arrepentirnos y alejarnos del reino. Seamos prudentes, tengamos cuidado. En el versículo 17 menciona que el obispo Partridge ha pecado. Edward Partridge y Sam Morley estaban todavía en Missouri cuando se recibió Doctrina y Convenio en la sección 64 en Kirtland. Ojo, el profeta recibe la sección 64 en Kirtland, pero él habla de lo que había pasado con Edward Partridge, que no estaba presente en ese momento, y Isaac Morley, que estaban ¿en dónde? En Missouri. Y él ya está hablando de eso. Habla de que ellos han pecado. Probablemente no se enteraron, Edward Partridge ni Morley, de su pecado, de lo que ellos habían hecho. No se enteraron de su contenido, de esta revelación durante semanas. ¿Por qué? Porque ellos no estaban presentes. Por lo tanto, el Señor dijo de ellos, en el versículo 17, cuando se les den a conocer estas cosas, serán perdonados. No se conocen los pecados específicos a los que se refiere aquí, pero el Señor había advertido a Edward Partridge apenas un mes antes que se arrepintiera de su incredulidad y ceguera de corazón o caería. De eso dijo. ¿Por qué? Porque cuando llegó Edward Partridge se sintió muy desilusionado al ver Missouri, al ver nada. Y esto es la tierra prometida en una tierra que no florece,
muy difícil, y se sintió muy triste por eso. De repente a eso se refería el Señor cuando le dijo que se arrepienta. Obviamente, Edward Patrick se arrepintió, cambió su estado. Luego se habla de Sidney Gilbert. Sidney Gilbert había sido el principal socio comercial del Newell Knight y tenía una amplia experiencia en la tienda minorista de Kirtland. En la sección 53, este hombre fue llamado a ir a Missouri con José Smith y Sidney Rigdon. Mientras estaban ahí, se le ordenó establecer una tienda como uno de los fundamentos de la nueva sociedad de Sion. También fue llamado a actuar allí como agente de la iglesia para los principales negocios y transacciones de tierra, según dice la sección 57, que lo vimos la semana pasada. Después de haber regresado a Ohio con los hermanos, la sección 64 lo llama a volver a Missouri. Ahí dice en el versículo 18. ¿Con el fin de qué? De establecer una tienda y pasar su primer invierno en las accidentadas circunstancias que caracterizaban pues a Missouri. Luego se habla de una granja en los versículos 20 y 21. La orden de vender la granja de Sam Murley se dio para financiar la compra de tierras en Sion, que dice en la sección 63. Inicialmente el hermano Murley se resistió a esta idea y por ello fue reprendido por el Señor. En 1831 la granja había sido un lugar de reunión clave para los santos. La granja de Murley era un lugar de reunión para los Smith y muchos de los santos que venían de Nueva York. Tras la llegada de José y Emma a Kirtland, primero se alojaron en la casa de Newell y Elizabeth Whitney durante unas semanas. Después fueron invitados a vivir en la granja de Isaac y su esposa Lucy Morley. Aquí residieron hasta el 12 de septiembre de 1831, cuando se trasladaron a Hiram, así se llama el lugar, Hiram, condado de Ohio, para vivir con la familia de John y Elsa Johnson. Perdón. Hago un alto aquí para ver cómo José Smith vivía mudándose. Por eso recalco esto, de repente es medio aburridito, pero mira, lo narré todo esto para ver cómo el profeta José Smith vivía pues mudándose de un lugar a otro. No hablaré mucho, pero te lo dejo para que pienses. ¿Crees que era bonito estar mudándose con su familia de una casa a otra? Esto es para meditar. Ahora, acá se habla de dos granjas y el Señor da la orden de vender la granja de Murley, mientras que la granja de Williams debía permanecer para que sea un símbolo de un nuevo periodo en la historia de la joven iglesia. Los miembros debían dividirse, algunos en Missouri y otros en Ohio. El Señor quería que haya dos lugares de reunión, Missouri y Ohio. Algunas granjas se venderían y otras no. Algunos santos irían a Sion, otros permanecerían en Ohio. Newell Whitney conservaría su tienda en Kirtland, Ohio, mientras que Sidney Gilbert establecería una en Missouri. La granja de Williams, por lo tanto, se convirtió en el siguiente lugar natural de reunión. Como resultado del flujo de inmigrantes en Kirtland, había una necesidad constante de lugares para albergarlos. Muchos residieron con otros santos hasta que pudieron conseguir sus propios hogares. El primer lugar de reunión importante de los santos en Kirtland fue la granja de Isaac Morley. Aunque Morley se trasladó a Missouri en 1831 y vendió una parte de sus tierras, él conservó una extensión de aproximadamente, escucha bien, 80 acres, que fue cultivada durante un breve periodo por otros miembros. Algunos miembros vivían en los llanos cerca de la tienda de Newell Whitney. 80 acres tenían pues, semejante, inmenso terreno. En el versículo 21, esto es un poco de historia, pero es bueno que lo sepas. No importa, escúchame, y poco a poco vas a ir entendiendo cómo se arma todo esto para esta sección, para poderlo entender por qué se da. En el versículo 21 dice el Señor que deseaba retener un fuerte dominio sobre Kirtland por 5 años. Era en esa tierra donde se iba a construir el primer templo de esta dispensación. Sí, el templo de Kirtland, pues. En ese templo se iban a revelar las grandes o las claves esenciales de la restauración. ¿Y por qué, hermano, en Kirtland y no en Missouri? ¿Por qué? Si todo el pueblo se hubiera trasladado a Sion,
En Missouri, en ese momento, la construcción de un templo habría sido frustrada por los enemigos del pueblo. La oposición contra ellos en Missouri se dio a conocer tan pronto como los miembros de la iglesia comenzaron a llegar allí. Tuvieron mucha oposición en Missouri, por cierto. Es por eso que el Señor, al ver ello, se da cuenta que tiene que construir el templo en Kirtland. Así es, en Kirtland. En 1833, nos adelantamos al futuro solamente para conocer un poco la historia, fueron expulsados de sus hogares y la persecución contra ellos creció en Missouri. Esta revelación en la que el Señor pidió a los santos que se mantuvieran firmes en Kirtland fue dada el 11 de septiembre de 1831. 5 años más tarde, en marzo de 1836, fue cuando se dedicó la casa del Señor, y en abril siguiente, cuando se otorgaron estas santas llaves. Ahora, avanzamos un poco la historia. El versículo 23 habla del sacrificio. Y debemos saber que una iglesia que no exige sacrificios a su pueblo, pues no es una iglesia verdadera. En este versículo 23 se habla del diezmo, pero todavía no se ha instituido el diezmo, sino se hará más adelante, pero poco a poco se menciona para que el pueblo pueda saber que la ley que se viene, aunque ellos están viviendo la ley de consagración sin mucho resultado, ya viene la nueva ley. El Señor le pide a su pueblo que trabaje en la obra y que no sean soberbios y que se alejen todos de la maldad, dice el versículo 24. Es decir, tenemos que vivir con urgencia espiritual. En un mundo obsesionado con la comodidad, el Señor nos invita a sacrificar nuestro orgullo, tiempo y recursos por su causa. También en el versículo 27 se aconseja evitar las deudas, y más con los que no eran miembros de la iglesia. El consejo de la deuda es hasta el día de hoy evitar endeudarse y vivir una vida libre. Si hay algo que traerá paz y felicidad al corazón humano y a la familia, es vivir dentro de nuestras posibilidades y dejar de estar alardeando, dejar lo costoso para vivir pues con lo suficiente. Uno de los consejos que siempre se da y que es un mandamiento, también es el versículo 33. No canséis de hacer lo bueno. Una de las principales razones por las que esta iglesia ha crecido desde sus humildes comienzos hasta su fuerza actual es la fidelidad y la devoción de millones de humildes y devotos miembros. No debemos desfallecer ni cansarnos de hacer el bien, nos dice. Este mismo versículo 33 dice que de las cosas pequeñas proceden las grandes. Esta iglesia fue restaurada con 6 hombres y ya estamos a más de un año y su crecimiento sigue aumentando. Hasta el día de hoy sigue aumentando porque las cosas pequeñas preceden o proceden las grandes de las cosas pequeñas. Y sigamos con ese crecimiento, que nosotros seamos parte. Esa es la idea. Este es uno de los versículos más queridos en esta sección y por buena razón. En un momento en que los santos se sentían abrumados, el Señor les dio una promesa. Las pequeñas acciones de fe importan. Cada oración, cada acto de servicio, cada esfuerzo por vivir el Evangelio es una semilla que crecerá. Piensa en un joven misionero que a pesar del rechazo sigue tocando puertas con una sonrisa. No es fácil predicar el Evangelio, mi amigo. O en una madre también puedes pensar que agotada, cansada o con un día terrible que lee las Escrituras con sus hijos cada noche. Dime si no es esfuerzo. Estas cosas pequeñas son los cimientos de Sion. En un mundo que glorifica los logros grandes y visibles, el Señor nos recuerda que la grandeza nace de la constancia en lo pequeño. En el año 2025 que vivimos, nosotros podemos sentir que los esfuerzos no son suficientes. Pero cada paso que damos en fe estamos construyendo algo eterno. Así que no te rindas, mi amigo. Ahora, para ser un buen siervo en la obra del Señor, Él solo pide o requiere el corazón y una mente bien dispuesta, dice el versículo 34, el cual es el título de la clase. Él quiere todo tu corazón y por una buena razón. El verdadero poder no reside en las fuerzas externas, sino en el corazón. Un corazón dispuesto describe a alguien que desea complacer al Señor y servir a su causa primero.
Sirve al Señor en los términos del Señor, no en los suyos, sino en los de Él. También se habla de la tribu de Efraín, que es la más común en esta sección. La mayoría de los que están recibiendo el Evangelio son de la tribu de Efraín. El Señor ha dicho de esta tribu que los rebeldes no son de la tribu de la sangre de Efraín, dice el versículo 36. Se podría decir que los de esta tribu tienen la sangre creyente y son los que ayudarán en el Evangelio, en la prédica. Así que si alguien de la tribu de Efraín no puede ser rebelde. El presidente Brigham Young dijo: esa es la sangre que corría por mis venas cuando abracé el Evangelio. Fin de la cita. Esta sección termina con la promesa en el versículo 41 que dice: Sión florecerá. La revelación termina con una nota de esperanza. A pesar de las pruebas, el Señor promete que Sión será establecida. Esta no es solo una ciudad física, sino un pueblo de corazones puros que viven en armonía con Dios. Aunque los santos enfrentarían pruebas y persecuciones, el final de la historia es feliz. El concepto de Sion se expandiría más allá de su origen como una ciudad construida en Missouri para brindar hogar a los santos, hasta llegar al reconocimiento de Sion como un pueblo esparcido por todo el mundo. Lo que tenemos que tener presente es que Sion florece cada vez que se dedica un nuevo templo. Se crea una nueva estaca. Ahí florece Sion. O se bautiza un nuevo miembro. Ahí florece Sion. Vemos cómo dice el versículo 42 que toda nación vienen. Poco a poco vemos que Sion está floreciendo. Así que seamos parte de esta Sion. En un mundo lleno de incertidumbre, crisis económicas, conflictos sociales, desafíos personales, la promesa de Sion nos da esperanza. Podemos ser parte de esa Sion hoy al vivir con amor, con fe y unidad en nuestras familias, barrios y comunidades. Así termina esta sección. Pasa un mes aproximadamente. La sección 64 se dio en septiembre y en esta sección, la sección 65, en octubre. Esta sección es conocida como Extiéndase el reino de Dios para que venga el reino de los cielos. Contamos un poco la historia en esta sección pequeña. A principios de octubre, ya pasó un mes, de 1831, el profeta José se muda a Hiram, Ohio, unas 30 millas de Kirtland. Aparentemente era el lugar para poder vivir la tranquilidad que buscaba José Smith. Si vemos la historia, podemos ver que la paz y la tranquilidad le eran muy escasos al profeta. Al mudarse era para poder concentrarse en las cosas espirituales, tenía que continuar con la traducción de la Biblia. Esta revelación es breve pero poderosa, es descrita como una oración inspirada. En un momento en que los santos soñaban con establecer Sion, esta revelación les recuerda que el reino de Dios trasciende lo terrenal y se cumplirá con poder divino. Antes del análisis, veamos lo que mencioné. Una vez más, el profeta tiene que mudarse. ¿Te imaginas su vida? Para los que creen que su vida fue perfecta y hermosa, ¿te imaginas otra vez decirle a tu esposa: bueno, Emma, nos mudamos? ¿A dónde vamos? A otra casa para estar más tranquilos. Y ahora si es nuestra casa, no, nos van a dar alojamiento. Vamos a estar con una familia que nos brinda su casa. ¿Te imaginas? Imagina a tu esposa decirle eso. Una vez más, un presidente de misión de nuestra iglesia dijo: lo más difícil de la misión es el terminar la misión, porque la esposa extraña esa vida. ¿Y por qué? Porque tiene todas las Doras, así como suena, Dora. ¿Cuáles son las Doras? La lavadora, la secadora, la freidora, la licuadora, etc. ¿Por qué? Todo eso es gratis cuando estás en la misión. Estoy hablando de los que son presidentes de misión, porque eso lo da la iglesia. Luego, terminada la misión, luego vuelve pues al mundo, donde si quiere tener eso, tiene que trabajar y tiene que comprárselo.
Y si se malogra, tiene que ver la manera de arreglarlo o comprarlo, pero en la misión todo es gratis. Cuando llaman a un presidente de misión, mi amigo, con su esposa no tienen que nada de preocuparse, porque se les da todo, todo por 3 años. Y si la familia tiene 10 hijos menores, todos van a la misión. O sea, con ellos todos se van a la misión. ¿Te imaginas? Aunque la mayoría va con 3 o 4 hijos, ¿ah? Es decir, con todas sus comodidades. Ahora, yo te cuento esto no como crítica, sino para que tengas una idea de ahora y de cómo eran en sus inicios la iglesia. Y lo mismo sucede con nuestros misioneros que enviamos a la misión. Queremos que no les pase nada, como si fuesen enviados a países en guerra o países musulmanes que no aceptan el cristianismo y pueden matar a nuestros hijos misioneros. Queremos que estén bien alimentados, que duerman bien, que sueñen con nosotros, que sean unos angelitos, que duerman en buenas camas, buenos colchones. Es decir, muchos padres piensan que la misión tiene la obligación de poder alimentarlos, cuidarlos, educarlos y engordarlos. Una vez más, no es crítica, pero imagina a nuestros misioneros de ahora y cómo eran en sus inicios la iglesia. Te pongo 2 casos. La vida de los esposos, presidentes de la misión, que son llamados, y la vida de los misioneros. Viven buenas vidas. ¿Cómo eran en ese entonces? ¿Cómo vivía el profeta? El fundador, en otras palabras, de la iglesia, mudándose de un lugar a otro. Gran enseñanza, ¿verdad? ¿Cómo eran sus misioneros en ese entonces? Hey, te vas a Missouri. ¿Y mis gastos? Tus gastos lo encuentras en el camino. Y serás bendecido si tienes fe. Si no tienes fe, no comes. Imagínate. ¿Mm? Y tú, pensando que tu bebé de 19 años duerma bien en un buen colchón. Así somos. Entonces viene la pregunta, ¿irías a la misión en estos tiempos? Pero con la vida de los inicios de la iglesia, ¿qué opinas? Pregunta, ¿una pareja de esposos en estos tiempos iría a la misión si la casa no fuese bonita? Gran pregunta, ¿verdad? ¿No me entendiste? Te la repito. Una pareja de esposos en estos tiempos iría a una misión en el mundo, a presidir la misión, si la casa no fuera bonita, si viviera con un presupuesto acorde a lo que vive una familia en el país que le toque. Por ejemplo, si le toca en Guerrero, que es México, ahí que se vayan a vivir con el sueldo pues de lo que ganan en Guerrero. Si les toca en Bolivia, que vayan a vivir con el sueldo que ganan en Bolivia. ¿Qué opinan? ¿Se irían? ¿Qué tal fe, verdad? Estoy seguro que irían yo. Los que no son, los que son latinos. No creo que vayan las familias americanas, sinceramente. Yo no creo. ¿Por qué? ¿Por qué es así, hermano? Usted que vive ahí, usted habla mal. No, simplemente no creo por una razón. Porque están acostumbrados a otro estilo de vida. Se regresarían pues a la semana. ¿Por qué? Porque si no encuentran aire acondicionado, no encuentran el agua caliente, pues, se mueren. Es complicado. Y te cuento esto porque una vez, te cuento una experiencia para que tengas idea, algo que pasó, te cuento. Una vez yo fui testigo de una pareja de amigos en el templo, ¿no? Se iban a sellar y yo fui testigo. Ellos venían de un lugar lejano a sellarse en el templo. Ellos vinieron faltando un día. Al llegar fueron a hacer compras, a pasear y comprar cosas para su nuevo hogar que llevarían, pues, ¿no? La joven se quedaba con una tía y el joven se quedó con su tío a pasar la noche. Pero ellos llegaron en invierno a esta ciudad. Estoy contando yo en Lima, Perú. El invierno en Lima, Perú, no es fuertísimo, ¿eh? No es fuerte, pero es frío, es frío. Tocas el agua y es fría pues el agua. Entonces ellos se iban a sellar a las 9 de la mañana. ¿Por qué? Porque su bus iba a salir en la tarde, por lo que el retorno era largo y obviamente tenían que salir lo más temprano posible. Por lo tanto, se tenían que sellar a las 9 de la mañana. Yo, como amigo de esta pareja, quedé en poder recogerlos al novio y luego a la novia.
para llevarlos al sellamiento, al templo. Me comprometí, ¿no? Al recoger al novio a las 6 de la mañana por el tráfico de la ciudad y para llegar a tiempo al templo, me dijo sinceramente, ya estaba pensando en no casarme, me dijo, porque no me quería bañar, me dijo. Le digo, ¿por qué? Porque esta agua es helada. Y luego su novia, cuando fuimos a recogerla, también dijo lo mismo, con la diferencia que ella pudo hervir agua antes para poder bañarse. Pero los limeños, que están acostumbrados, la mayoría, a bañarse con agua fría, obvio. Los que no tienen terma, pues. Yo lo experimenté con mis compañeros americanos en la misión, que llegaban a la misión y les tocaba bañarse, porque así es en la misión, nos tocaba bañarnos a las 5 de la mañana. ¿Cómo se sufre? ¿Por qué? ¿Por qué sufrían ellos más que yo? Fácil, porque ellos extrañaban la terma para calentar el agua. La mayoría de casas no tiene terma porque jala luz y la luz cuesta, que hay que pagar más. La pregunta es, ¿quieres comodidades o te acomodarías a lo que viven los demás? Pero la enseñanza más importante es, jamás vamos a entender el Evangelio si no vivimos como ellos viven, si no pasamos por lo que ellos pasan, si no comemos lo que ellos comen. ¿Quieres que acepten tu Evangelio? Sé como ellos, vive como ellos, comparte su vida con ellos. En la misión estuve yo en la zona más alta del Perú, donde casi no hay oxígeno. Es complicado caminar, te da un poco de soroche, mareos me refiero. Y ahí sí, ya el frío es otra cosa, ya es fuertísimo el frío. A ese lugar llegó la esposa de mi presidente de misión. La esposa, para que tengan una idea, llegó con ropa normal, a diferencia de los que vivían allí mismo, que las que vivían allí, las que eran de ese lugar alto de Perú, ellas estaban pero arropadísimas porque así se vive. Pero la hermana, la esposa del presidente, llegó con una ropa normal y ella caminaba tranquila y feliz. No tenía tantísima ropa. La pregunta era, ¿qué pasó? Todos las miraban. ¿Y por qué no se ponía más ropa? Porque el frío, que era fuerte el frío. Luego, ella, la esposa del presidente, dijo que era de Bolivia, de un lugar mucho más alto que nuestra ciudad. Así que ella no tenía frío. Rápidamente la gente la aceptó. Es interesante. La gente la aceptó a la presidenta, a la hermana, a la esposa del presidente. Lo aceptó y lo formó parte. Dijo, oye, esta se parece a nosotros. No físicamente, porque son personas diferentes, pero sí porque entiende mi cultura, me entiende el frío que aquí yo siento. El Evangelio, mi hermano, te cuento estas historias porque el Evangelio es compenetrarse con los demás. No es exhibir lo que yo sé o lo que yo tengo. Todos somos hijos de Dios y somos iguales ante Dios. Así que estemos preparados para la misión y preparemos a nuestros hijos para la misión. Que se olviden de sus vidas y se vayan a trabajar compenetrándose con los demás porque también son hijos de Dios. Y deja de estar preguntando, hijito, ¿ya comiste? ¿No comiste? ¿Duermes bien? Enséñale a trabajar. Ve a trabajar, hijo. Trabaja. Olvídate de ti mismo. Compenétrate con los demás. Entiende sus vidas de ellos. Al entender sus vidas, tú entenderás por qué aceptan o por qué no aceptan el Evangelio. Ese es el objetivo. Volviendo a la clase, ya hermanito, porque usted es muy exagerado, ¿eh? Ahora son otros tiempos, me va a decir seguro. Bueno, veamos lo que dice el versículo 1. Preparad la vía del Señor, enderezad sus sendas. Si dice enderezar es porque están torcidas. Si dice preparad es porque no están preparadas. ¿Y cómo lo haremos? Tenemos que preparar la tierra para la venida del Rey de la tierra y del cielo, y para el establecimiento del reino de los cielos sobre la tierra. Todavía nos falta mucho. En el mundo hay mucha pobreza y quieren una mano de ayuda. Entendamos a estos hermanos porque juntos prepararemos la vía del Señor. Esto no es solo para profetas, para los líderes, sino para ti,
y para mí. El llamado es para todos. Cada acto de bondad, cada testimonio compartido es un ladrillo en la construcción del reino. En un mundo lleno de desesperanza, tu fe, mi amigo, puede ser la luz que guía a otros a Cristo. El versículo 2 dice que las llaves del reino de Dios han sido entregadas al hombre en la tierra y de allí rodará el evangelio hasta los extremos de la tierra. Esta imagen es vibrante. El evangelio es como una piedra que rueda, ganando fuerza, imposible de detener. En nuestra era de globalización vemos esta profecía cumplirse. El evangelio llega a cada rincón del mundo, transformando corazones. ¿Eres parte de esa obra? En el versículo 4 dice que debemos orar al Señor. Este es el requisito número 1 para la paz del mundo, la oración. Es la única manera en que podemos conquistar a Satanás y escapar de las manos de los siervos de Satanás que sostienen esta obra. Nosotros, los santos de los últimos días, sabemos que Dios es nuestro Padre eterno, que Jesucristo es su Hijo y nuestro Redentor, y que debemos poner nuestros deseos y nuestra vida en armonía con su santa voluntad, orando siempre a Él, sobre todas las cosas en el nombre de Jesús. Procuremos que de ahora en adelante no pase ningún día en el que no expresemos fervientemente, en familia y en oraciones privadas, nuestra gratitud a nuestro Padre Celestial. Si es de rodillas, mucho mejor. Esta revelación es una oración, un recordatorio de que la comunicación con Dios es nuestra mayor fortaleza. En tiempos de ansiedad, la pregunta es, ¿te arrodillas para buscar su guía? La oración no solo cambia circunstancias, cambia corazones. El versículo 5 dice que imploremos al Señor para que su reino se extienda. En esta revelación que acabamos de leer, se desprende que la venida del Señor Jesucristo es el gran punto al que deben dirigirse todas nuestras oraciones. Parece ser el gran objetivo principal de nuestra obra aquí en la tierra. Esforzarnos continuamente por difundir el reino de Dios aquí en la tierra. El versículo 5 dice para que sus habitantes lo reciban, pero todavía no lo hacemos o todavía estamos buscando primero nuestro bienestar. Así es complicado que el reino se extienda. Y eso es lo que pide en el versículo 6. El reino de los cielos vendrá, y entonces la justicia reinará en la tierra. Ya no se alzarán los hombres con un dominio injusto sobre sus semejantes. Ya no se exaltarán los hombres sobre tronos, ni se adornarán con coronas y cetros. Esta sección, mi amigo, nos invita a vivir con propósito eterno, en una sociedad obsesionada con lo instantáneo. Esta revelación nos recuerda que estamos construyendo algo eterno. Comparte tu fe, vive con integridad y ora con fervor. Tu vida puede ser parte del cumplimiento de esta profecía. Así terminamos esta sección y entramos a la sección última, la sección 66, conocida como Arrepiéntete pues de las cosas que me complacen. ¿Cuál es la historia de esta sección? Ya estamos en octubre del año 1831. Ahora es William McLellin, un converso reciente. Pide en secreto al Señor respuesta a 5 preguntas. Sin conocerlas, José Smith recibe esta revelación. Sin conocer estas preguntas, José Smith recibe esta revelación, demostrando el poder de Dios para hablar directamente a sus hijos. Aunque McLellin más tarde se apartó de la iglesia, esta revelación demuestra la misericordia y la guía personalizada del Señor. ¿Cuál es la historia? Es el 25 de octubre de 1831 y la joven Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días está creciendo rápidamente, pero no sin dificultades. En Kirtland, Ohio, los santos se reúnen en una conferencia general en el pueblo de Orange, un lugar donde el evangelio está comenzando a echar raíces. Entre los presentes está William McLellin, un nuevo converso con un corazón lleno de preguntas y un deseo ardiente de conocer la voluntad de Dios. William, ¿quién es? Un maestro de escuela de Illinois. Había recorrido más de 450 millas para investigar el mensaje del Libro de Mormón después de escuchar a los élderes Harvey Whitlock y David Whitmer predicar en julio de 1831. Es decir, hacía 3 meses. Él quedó tan impactado por la claridad del Evangelio que se bautizó el 20 de agosto de 1831.
en el condado de Jackson, Missouri, confirmado por Hyrum Smith, el hermano del profeta, Hyrum Smith. Ahora, apenas 2 meses después, él está en Kirtland, cara a cara con el profeta José Smith. Imagina la escena. William, un hombre de 25 años, está lleno de fe, pero también de dudas y luchas personales. En la intimidad de su alma se arrodilla en secreto y le pide al Señor respuestas a 5 preguntas específicas que lo inquietan. No le cuenta a nadie, ni siquiera a José, sobre esta oración. Luego, con valor, se acerca al profeta y le pide que pregunte al Señor en su nombre. Lo que sucede a continuación, mi amigo, es un milagro. El 25 de octubre de 1831, en la casa de John y Elsa Johnson, en Iron, Ohio, José Smith recibe una revelación directa para William, ahora conocida como la sección 66. Esta revelación no solo responde a las preguntas de William con precisión, sino que lo elogia, lo reprende y lo llama a una misión sagrada. Esta historia no es solo sobre William McLellin, es sobre cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces hemos acudido al Señor con preguntas buscando dirección en medio de la incertidumbre? La sección 66 nos recuerda que Dios escucha, responde y nos guía, incluso cuando nuestras debilidades nos hacen tropezar. El Señor empieza mencionando su nombre de William, es decir, que el Señor conoce tu nombre, mi amigo, tus luchas, tus oraciones, tus preguntas, tus dudas, tus quejas, tus sufrimientos. En un mundo que nos hace sentir insignificantes, esta verdad es revolucionaria. El Creador del universo te ve y te guía, mi amigo. ¿Cuándo fue la última vez que buscaste su voz en oración? ¿Lo haces seguido? Podemos ver en estos versículos que Dios ve nuestro potencial, incluso cuando nosotros no lo vemos. William era un nuevo converso, imperfecto. Le dice, te encuentras limpio, mas no del todo. Sí, así le dice, te encuentras limpio, mas no del todo. Arrepiéntete, le dice también. Pero su deseo de seguir a Cristo lo hacía digno de las bendiciones del Señor. Las redes sociales a veces nos bombardean, no a veces, sino siempre nos bombardean con imágenes de vidas aparentemente perfectas. Pero Dios no busca perfección, busca corazones sinceros. Si has dado un paso hacia Él, aunque sea pequeño, eres bendito. Pregúntate, ¿estoy dispuesto a abandonar lo que me aleja de Cristo para recibir su verdad? Luego el Señor le da a William una misión específica: proclamar el Evangelio, viajar al este y sanar enfermos, pero también lo advierte sobre las tentaciones que enfrentará, instándolo a ser fiel para preservar sus bendiciones. Este llamado no es solo para William, es un eco para todos nosotros. No necesitas un púlpito, mi amigo. Tu vida es tu sermón. En un mundo herido, tu compasión puede ser un milagro. Muchas veces no desanimaremos, o muchas veces nos desanimaremos. No debemos desanimarnos ni deprimirnos por nuestras deficiencias. Nadie está libre de debilidades. Como parte del plan divino, somos probados para ver si dominamos la debilidad o dejamos que la debilidad nos domine. El versículo 8 dice que el que fuere fiel será fortalecido en todo lugar. El Señor siempre habla y menciona la fidelidad. Tenemos que serlo. No podemos ser infieles con el Señor. En el versículo 10 el Señor advierte a McLellin sobre tentaciones específicas. Esto nos enseña que Dios no solo nos elogia, sino que nos corrige con amor. En una cultura que normaliza el pecado, la pregunta es, ¿estamos dispuestos a escuchar las advertencias del Espíritu? William dijo lo siguiente: ahora testifico en el temor de Dios que todas las preguntas que presenté ante el Señor fueron contestadas a mi entera y completa satisfacción. Fin de la cita. ¿Es un milagro o no?
Este hombre llamado William McLely aceptó el Evangelio y sus 5 preguntas que tenía fueron respondidas y quedó satisfecho. Con el tiempo, él fue llamado al apostolado. Era médico, un hombre culto, pero también le afectó su incredulidad y fue excomulgado. Luego William McLely se unió a la turba en Far West para saquear y robar las casas de los santos de los últimos días, obligándolos a abandonar sus hogares y huir del estado de Missouri. En su juicio de excomunión del 11 de mayo de 1838, William McLely declaró que después de perder la confianza en los líderes de la iglesia, él dejó de orar y de guardar los mandamientos de Dios y se entregó a sus deseos lujuriosos. Estuvo muy en desacuerdo con el profeta a tal punto que cuando el profeta estuvo en la cárcel, William McLely quiso azotar al profeta José Smith. Este hombre nunca volvió a la iglesia, pero siempre testificó del libro de Mormón. Nunca negó el libro y murió a los 77 años lejos de la iglesia. El Señor le dice a este hombre que abandone toda iniquidad, que obedezca y persevere hasta el fin, dice el versículo 12. No terminó bien. Tener un gran comienzo no puede compensar un final amargo. Muchos de los miembros hermanos no pudieron permanecer fieles. Las insidiosas tácticas de Satanás para cernir el terreno empezaron a dar fruto, y William McLely fue una de sus víctimas. La fe y el testimonio iniciales dieron paso a la crítica y el prejuicio. Cuando dejó la iglesia en 1838, es dudoso que recordara el consejo que él recibió de perseverar en estas cosas hasta el fin, dice en el versículo 12. Un santo de los últimos días tiene que perseverar, no se puede rendir, no puede apartarse. Esta sección es un recordatorio de que Dios responde. En una era de dudas, busca su guía con fe. Tus preguntas, como las de McLely, no son demasiado pequeñas para él. Y cuando recibas respuestas, actúa con valentía. Tu obediencia puede cambiar el mundo. Estas 3 revelaciones dadas en un momento de fragilidad para los santos son un testimonio del amor y la paciencia de Dios. Nos enseñan que el perdón sana, que el reino de Dios avanza y que el Señor nos conoce personalmente. En un mundo dividido por el odio, la apatía y la distracción, estas verdades son un ancla. Somos llamados a perdonar como Cristo, a construir su reino con fe y a buscar su voz con humildad. Levántate, hijo de Dios. Perdona a quien te hirió, mi amigo. Comparte la luz del Evangelio con los demás. Ora con el poder de los cielos. Sí, levantémonos que somos hijos de Dios. Tu vida, como de aquellos santos en 1831, puede ser un faro en la tormenta. Que estas palabras sagradas de Doctrina y Convenios que hemos visto en la sección 64, 65 y 66 nos inspiren a vivir con un propósito, a vivir con amor y con fe inquebrantable. De nosotros dependerá si nos parecemos a quién o a cuál de todos los que hemos visto sus historias. Que nuestras historias sean mejores, que estemos preparados, que no busquemos nuestras conveniencias, sino que busquemos servir al prójimo, que lo entendamos más. Alejémonos un poco de la comodidad para entender más al prójimo. Que tengamos una buena semana. Gracias por acompañarme. Muchas gracias y te espero la próxima semana.